En líneas generales, desde el nombramiento de Pedro Martínez Melo como primer presidente de la municipalidad y durante décadas, el gobierno de Moreno estuvo en manos de hacendados locales o de sus empleados. El conservadurismo local regirá hasta la intervención provincial de 1917, al iniciarse la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En cuanto al crecimiento de la población de Moreno, desde la década de 1860, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se había iniciado una importante inmigración de origen europeo, procedentes mayoritariamente del sur de Europa. Los dirigentes de la época buscaban aumentar la escasa población del país y obtener mano de obra. Los extranjeros de ese origen llegaron a representar el 37,1% del total en 1895, con predominio de españoles, franceses y en menor número italianos e irlandeses. Sin embargo, desde el Censo Nacional de 1914, puede observarse que los habitantes de origen europeos disminuyen su porcentaje al 31% y apenas el 15,9% en 1960. La mayoría de aquellos inmigrantes que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX se dedicaron a la producción en huertas y granjas, al desempeño de oficios y el comercio. Radicados definitivamente en Moreno, darán origen a las sociedades mutualistas que aún permanecen en actividad. Con el paso de los años, sus hijos asumirán protagonismo en todos los ámbitos de la comunidad y hasta mediados del siglo XX participarán en la escena política local integrando tanto el Partido Conservador como el Radical. En los 48 años que van desde 1864 a 1912, la población de Moreno solo alcanzó a duplicarse. Sin embargo, en el periodo de 56 años que va de 1914 a 1970, la población aceleró su crecimiento, aumentando 25 veces su número. Ello se debió a que en la década de 1940 se aceleró la llegada de nuevos pobladores, mayoritariamente originarios de otras provincias argentinas y de países limítrofes. La búsqueda de trabajo, vivienda y mejores condiciones de vida los lleva a establecerse en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires y el cordón industrial que la rodea. Los loteos masivos y la venta de terrenos en cuotas facilitan el asentamiento en nuestra zona. Entonces, los primeros barrios de Moreno se originaron por el remate de tierras en las cercanías de las rutas, surgiendo rápidamente las primeras líneas de colectivos que los acercaba a la estación ferroviaria y desde allí a su trabajo en la ciudad capital y sus cercanías. Se inicia el periodo en que Moreno se constituyó en una ciudad dormitorio. En los comienzos de este vertiginoso proceso los municipios como Moreno no contaban con planificación, infraestructura o servicios mínimos para satisfacer las necesidades que iban surgiendo. En cuanto a la forma de adquirir tierras, la especulación inmobiliaria y la falta de controles sobre esta actividad produjeron numerosas irregularidades. Salvo excepciones, la multiplicación de barrios en Moreno durante el siglo XX se realizó de forma descontrolada e hizo que estos quedaran dispersos e inconexos y muchas veces abandonados a su suerte. Ante esta indefensión, la comunidad de los barrios y localidades comenzaron a organizarse para satisfacer sus propias necesidades. En muchos casos, lo que empezó como una sociedad de fomento enfocada en mejoras de infraestructura con el tiempo se convertirá en una institución deportiva, social y cultural. También surgieron cooperativas que desempeñarán los mismos roles. A las necesidades más demandadas como la extensión del servicio eléctrico, el alumbrado público, el mejoramiento de las calles, los anegamientos y desagües, el transporte público, siguieron las demandas de salud, educación, etc. En cada barrio de Moreno, la actividad de estas organizaciones sociales iban generando sentido de pertenencia e identidad muy notables. Al mismo tiempo, la demanda vecinal iba construyendo una relación más cercana con el Estado municipal que muchas veces terminaba haciéndose cargo de los requerimientos. En 1948 es electo el primer gobierno peronista y su representación local en la figura del intendente Dr. Alberto Vera, quien estuvo a cargo de la intendencia durante 2 periodos consecutivos hasta el golpe cívico-militar de 1955. Es a partir de su gestión que pueden verificarse las primeras acciones gubernamentales para organizar el territorio de acuerdo a la nueva realidad. De esa época datan los primeros refugios en las paradas de colectivos, el vivero municipal, reformas de ampliación del hospital municipal, mejoramiento de plazas y compra de maquinaria para el mantenimiento de calles. Surgen las salas de primeros auxilios y las delegaciones municipales.
En los siguientes 25 años y hasta el 1983, se produjeron numerosas interrupciones de gobiernos elegidos democráticamente. Fueron tiempos de proscripción para el peronismo. El doctor Arturo Frondizi realizó un acuerdo con Juan Domingo Perón y es electo presidente de la Nación para el periodo 1958 a 1962. En ese periodo fue electo intendente el doctor Carlos Odeón, quien permaneció en el cargo hasta el golpe cívico-militar del 29 de marzo de 1962. Un año más tarde será electo presidente de la Nación el doctor Arturo Humberto Illa y en Moreno será intendente el doctor Enrique Rodríguez, quienes también verán interrumpidos sus mandatos como consecuencia del golpe militar del 28 de junio de 1966. En 1973 finaliza la proscripción del peronismo y el Partido Justicialista regresa al poder. Luego de la breve presidencia de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón regresa al país después de 18 años de exilio y se llevan a cabo las elecciones de septiembre de ese año, ganando la fórmula Perón-Perón. En esa oportunidad para el lapso de 1973 a 1976 es electo intendente de Moreno Luis Tulisi, representante del partido intransigente hasta el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, como consecuencia del golpe cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, comenzando uno de los periodos más tristes de la historia argentina. Desde el regreso de la democracia, con las elecciones de 1983 y hasta la fecha no han ocurrido alteraciones en el cumplimiento y sucesión de los mandatos por fuera de los mecanismos democráticos. Sin embargo, transcurridos 160 años desde la creación del partido y luego de más de 100 gestiones de gobierno, solo el 10% de estas fueron electas democráticamente. Las políticas económicas adoptadas durante la última dictadura condicionarán a los gobiernos democráticos que la suceden. El progresivo crecimiento de la actividad financiera en detrimento de la actividad industrial y el endeudamiento externo profundizadas durante la década de 1990 complicarán la vida de la población que se había concentrado en Buenos Aires. A partir de entonces es notable el cambio que se produce en las políticas municipales ya que, hasta entonces, las intendencias tradicionales solo atendían cuestiones de infraestructura y servicios de limpieza. En los años que siguen, los gobiernos municipales deberán desarrollar políticas públicas tendientes a mitigar el agravamiento de situaciones sociales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la educación y la salud.